En el video de hoy hablaremos acerca del origen del manga y el anime. Vamos a analizar y hablar de sus orígenes y su evolución a través del tiempo. El origen del manga como forma de contar historias y definición de la palabra comenzó durante la segunda mitad del siglo XIX y primeros del XX, en pleno periodo de apertura cultural y económica bajo el mandato del emperador Mutsuhito. La palabra manga está compuesta por dos kanji, man, que significa informal, y ga, que significa dibujo. Literalmente se traduce por dibujos caprichosos o garabatos. Se acuñó este término para definir el arte surgido por la unión del estilo gráfico de la pintura tradicional japonesa y las historietas, más conocidas como cómics, del estilo occidental. Actualmente, la palabra manga se usa en Japón para referirse a historietas, de una manera general, pero fuera de Japón esta palabra se emplea más concretamente para definir el estilo japonés de dibujar y contar historias. Los primeros grabados que muestran un poco de la estética del manga los encontramos en la obra de Chōfujiga, realizada a mediados del siglo VIII, y son una serie de dibujos con carga satírica representando animales. Están atribuidos a Toba no Sojo, personaje que vivió entre los siglos VI y VII, donde solo se conservan algunos ejemplares en blanco y negro. Sin embargo, en ellos se ve una primitiva línea representativa que posteriormente iría evolucionando al manga. En el periodo Edo, entre los años 1603 y 1868, se desarrolló el movimiento artístico ukiyo-e, que eran grabados de estampas tradicionales japonesas. Estas representaciones gráficas incluían narraciones describiendo lo que en ellas se mostraba. Se pueden comparar remotamente a lo que después sería el género manga. El máximo exponente de este movimiento artístico es el pintor Hokusai, famoso por sus grabados mundialmente famosos. Además, fue el creador del vocablo manga, escrito en el título de su libro Hokusai Manga. El dibujante Rakuten Kitazawa fue el autor de una historieta llamada Tagosaku no Mokube no Tokyo Kenbutsu. Su obra, en el año 1902, está considerada oficialmente como el primer manga de la historia en forma y características similares a las actuales. En él se narra la historia de dos campesinos que realizan un viaje para hacer turismo en Tokio. Como son personajes rurales con poco conocimiento de la vida moderna y la gran ciudad, al llegar se encuentran desconcertados y actúan de forma tonta. Entre los años 20 y 30 del siglo XX se popularizó el manga orientado a los niños y jóvenes de la época. Fue en este momento cuando una parte de estos trabajos se empezaron a exportar fuera de Japón para el consumo genérico como entretenimiento. Sin embargo, no fue hasta después de la Segunda Guerra Mundial, en el año 1945, en plena posguerra, cuando el consumo del manga se generalizó y se estableció firmemente como industria. En esta época, Japón demandaba la necesidad psicológica de mirar hacia otro lado por el sufrimiento padecido años atrás. Esto supuso una oportunidad para el manga, ya que cubría esta necesidad, aparte del bajo coste que suponía adquirir uno en la grave situación económica del momento. Actualmente, el manga es una de las industrias más importantes de Japón, aunque en los últimos años se ha notado una notable disminución en venta de ejemplares a favor del anime, que está sufriendo un incremento considerable. Culpa de este cambio tiene que ver con el cambio en los hábitos de la sociedad de consumo, ya que se persigue la inmediatez y la facilidad de internet para ver y consumir entretenimiento. En este sentido, el anime se ha visto favorecido en detrimento del manga, que genera un esfuerzo mayor para quien desee consumirlo. A principios del siglo XX se crearon en Japón una serie de cortometrajes de animación influenciados en su origen por la estética de la factoría Disney. Se considera que el primer fragmento de imágenes en movimiento realizado en Japón corresponde a Katsudo Yashin, o fragmento de Matsumoto, entre los años 1907 y 1911. Su descubrimiento tuvo lugar en Kioto en el año 2005 y tan solo tiene una duración de 3 segundos. Su autoría sigue siendo, hasta el día de hoy, desconocida. Posteriormente encontramos otro cortometraje llamado Nakamura Gatana o Hanawa Hekonai Meito no Maki, traducido en español como La espada sin filo.
Fue creado por Junichi Kouchi en el año 1917 y es una animación de 4 minutos algo más sofisticada. El fragmento fue encontrado en el año 2008 en una tienda de antigüedades de Osaka. Narra la historia de un samurái que después de comprar una katana se da cuenta de que ésta no tiene filo. Sin embargo, estos cortometrajes aún no representaban lo que hoy en día consideramos como estilo anime. Fue mucho más tarde, a mediados del siglo XX, cuando surgió el anime como estilo con sello propio de la cultura japonesa. Era una forma de representar la adaptación en pantalla del estilo manga de contar historias. La palabra anime es simplemente una adaptación japonesa de la palabra animación. En los orígenes del anime se destaca la productora de animación Estudios Toei. Su primera producción se lanzó en mayo de 1957 y se titulaba Koneko no Rakugaki, Graffiti de un gatito. Era un corto de 13 minutos de duración. Desde su creación en 1958, los estudios Toei fueron pioneros en creación e innovación con multitud de producciones, aunque no fue hasta el año 1960 cuando empezó a destacar por trabajos de mejor calidad. Esta compañía influyó al género de forma decisiva posteriormente, con producciones como Dragon Ball Z, El viaje de Chihiro, Mazinger Z o Caballeros del Zodiaco, entre muchas otras. En esta época hay que destacar la gran influencia del creador Osamu Tezuka, considerado por muchos como el dios del manga y el anime. Fue una pieza clave como creativo para la industria, impulsando y dando forma notablemente a muchas de las características que hoy en día definen al anime. Entre otras, fue creador de la mítica serie Tetsuwan Atomu, conocida en Occidente como Astro Boy. Haciendo un alto en el recorrido del anime, hay que tener en consideración el surgimiento de productoras cinematográficas que no hacían anime, pero sí películas inspiradas en la forma de contar historias del manga, por ejemplo los míticos estudios Toho. Uno de sus primeros personajes fue Godzilla, del año 1954, y su famosa película Godzilla, Japón bajo el terror del monstruo. Se dice que crearon al personaje después del lanzamiento de las bombas de Hiroshima y Nagasaki, como representación del miedo que la sociedad japonesa sufrió después de la Segunda Guerra Mundial. Volviendo al anime, ya en la década de los años 60 comenzaron a popularizarse algunos subgéneros como el de los robots gigantes, más conocido como mecha, entre otros, y la primera producción de esta temática fue el anime en blanco y negro Tetsujin 28 Go, más conocido también como Iron Man 28 o Gigantor. Pero no fue hasta entrados los años 70 cuando el género de los robots gigantes empezó a popularizarse con series como la mítica Mazinger Z o Gundam, en la que habitualmente luchaban contra monstruos como el mencionado Godzilla. En 1990, el manga y el anime como industria sufrieron una explosión internacional precedida de numerosos éxitos comerciales, los cuales impulsaron enérgicamente esta industria hasta la actualidad. El manga se clasifica en función a la parte de la población a la cual es dirigida y por sus temáticas. Para esto se usan términos japoneses como kodomo, que es el manga dirigido a niños pequeños, el shonen, que es para chicos adolescentes, el shoujo, que es a chicas adolescentes, el seinen, que es un manga más dirigido a hombres jóvenes y adultos, y el josei, que es dirigido a mujeres jóvenes y adultas. Y luego, si lo clasificamos por temáticas, están los géneros del nenketsu, que es el tipo de manga en el que abundan las escenas de acción protagonizadas por un personaje exaltado que defiende valores como la amistad y la superación personal. Después están los espocones, que son los mangas de temáticas deportivas y que el término proviene de contraer la palabra inglesa sport y la japonesa konjo, que significa valor o coraje. Gekiga es el manga de temática adulta y dramática. El majo shoujo, que es de chicas o chicos que tienen algún objeto mágico o poder especial. El género yuji, que son historias de amor entre chicas. El yaoi, que es historia de amor entre chicos. El harem, que es un grupo femenino pero con algún chico como protagonista. El mecha, donde tienen presencia importante los robots, en muchas ocasiones gigantes y son tripulados por humanos. El ecchi, que son animes de corte humorístico con contenido erótico. Luego está el género hidaimono, que es ambientado en el Japón feudal. Otro género muy conocido es el gore, que es el género de anime asignado a aquellas series que poseen alta violencia gráfica. Comúnmente estos son de terror. Luego están los shonen, que significa chico, y está orientada a varones preadolescentes y jóvenes adultos.
Fue el primer género que surgió en la historia del manga y sus historias están plagadas de acción. Luego está el género Gakuen, que significa escuela, y en el manga se utiliza para definir series ambientadas en institutos y clubes escolares, entre otros. Otro género es el Sentai, también llamado Super Sentai, que significa equipo. Son historias protagonizadas por grupos de luchadores de generalmente 5 miembros con superpoderes, y sus trajes son iguales, varían el color a veces, y utilizan cascos que les ocultan los rostros y tienen grandes habilidades en las artes marciales. Las historias muestran la lucha entre el bien y el mal, donde generalmente gana el bien. Sus enemigos son extraterrestres o demonios que crecen de tamaño cuando la batalla llega a su punto culmine. Luego está el género hentai, que son los mangas de temática erótica con imágenes explícitas. Se los considera dentro de la pornografía. Y por último está el género doujinshi. Es el comúnmente llamado fanzine, un cómic hecho por aficionados. En general utilizan personajes de otras series y reinventan historias y realizan crossovers de los mangas que más les gustan. El manga y el anime marcaron un antes y un después en la industria del entretenimiento, dándonos a conocer la cultura japonesa al resto del mundo y hasta hoy en día sigue siendo una de las industrias con más crecimiento del mercado. El encanto que tiene el manga recae en que es un mundo lleno de fantasía e historias tan atrapantes en donde si nos adentramos seguramente encontraremos uno indicado para cada uno de nosotros, ya que existen miles de variantes y posibilidades para cubrir todo lo que nuestra imaginación pueda soñar.